La verdadera razón para hacer el bien, descúbrela en esta historia. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes que estas historias alimentan tu espíritu, te invito a pulsar el botón de me gusta y a suscribirte. Cada vez que lo haces, nos ayudas a que la gracia de estos mensajes llegue a más corazones necesitados de esperanza. Que Dios te bendiga por ello. Había una vez, en una tierra de montañas infinitas, donde los caminos eran senderos de piedra y lodo, donde el sudor y el eco de los cascos de las mulas marcaban el pulso de la vida misma. Allí, entre cumbres cubiertas de neblina y el aroma del campo, los hombres de las fincas se levantaban antes que el sol. Se amarraban sus ponchos, encendían el fogón de leña y salían al camino con el corazón lleno de esperanza y las manos encallecidas por el trabajo. En estas tierras, donde cada jornada era una lucha contra el cansancio y la distancia, el oficio de arriero no era solo un trabajo, era una forma de vida, una herencia sagrada que unía al hombre, a la bestia y a la montaña en un mismo destino. Entre estos hombres se encontraba don Juan, un arriero humilde, de corazón noble, conocido en toda la comarca por su carisma, su solidaridad y una fe inquebrantable. Como los demás arrieros, se ganaba la vida transportando mercancías de un pueblo a otro, recorriendo veredas empinadas, cruzando ríos caudalosos y soportando la lluvia, el barro y el agotamiento de los largos días. Llevaba café, maíz, panela y, a veces, medicinas o provisiones para las familias que vivían en las montañas más remotas. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el canto del gallo apenas rompía el silencio. Preparaba un café caliente, revisaba con esmero sus mulas y los aparejos. Luego, con una breve oración y un suspiro de fe, emprendía el camino, acompañado por sus fieles animales. En la ruta se encontraba con otros arrieros, campesinos y viajeros, quienes lo saludaban con cariño al verlo pasar. Don Juan siempre respondía con una amplia sonrisa y un Dios los bendiga, hermanos, porque su alegría era tan auténtica que contagiaba a cualquiera. Muchos decían que verlo arriar era como ver a un hombre en paz con la vida, porque no solo transportaba mercancías, sino también esperanza, fe y buena voluntad. Su presencia iluminaba los caminos, y hasta los animales parecían reconocer su bondad. Las mulas avanzaban dóciles, como si entendieran que el corazón de su amo estaba lleno de gratitud. No era un trabajo fácil, pero don Juan nunca se quejaba. Decía que aquel esfuerzo también era una forma de oración. En cada viaje, encontraba historias, rostros y paisajes que le recordaban que la vida, aunque dura, era un regalo de Dios. Y mientras los cascos de las mulas resonaban en los senderos, don Juan sentía que cada paso lo acercaba más a Dios, porque en la sencillez de su oficio encontraba el propósito y la paz que muchos buscaban sin éxito. Era un hombre profundamente agradecido. Tenía solo 4 mulas, pero para él eran más que bestias de carga, eran sus compañeras de vida, parte de su familia. Cada una tenía un lugar especial en su corazón. Don Juan las trataba con respeto y ternura, porque sabía que, gracias a ellas, el pan nunca faltaba en su mesa. Don Juan vivía en su pequeña finca con su hijo Lucas, un joven trabajador, soñador y agradecido. Desde muy pequeño, Lucas acompañaba a su padre en las largas jornadas, aprendiendo el oficio mientras el sol se levantaba detrás de los cafetales. Padre e hijo arreaban felices, entonando viejas canciones que hablaban del campo, del amor y de la fe en Dios. Entre risas y silencios compartidos, Lucas aprendía el valor del trabajo honesto, la disciplina, la paciencia y la fuerza de la fe. Veía en su padre un ejemplo de sabiduría y bondad. Don Juan era un hombre de alma grande, de esos que creen que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en los actos hechos con el corazón. Siempre le decía a su hijo, ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio es la forma más pura de recibir la bendición de Dios. Y cumplía con su palabra cada día.
Si en el camino encontraban a alguien en apuros, don Juan no dudaba en detener su marcha. Si veía a una madre caminando bajo el sol con su hijo en brazos, la subía a una de sus bestias. Si un anciano avanzaba cansado, le ofrecía agua y también lo ayudaba a montar, aunque eso significara llegar más tarde a casa. Lucas observaba todo en silencio, y cada gesto de su padre se grababa en su alma. Aprendió que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a dar. Y mientras las mulas seguían su paso sereno, el joven entendía que el amor, la fe y la bondad eran las cargas más ligeras y, al mismo tiempo, las más valiosas que un arriero podía llevar. En las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, padre e hijo se sentaban en el patio. Allí, con el aroma del café recién colado, el padre compartía con Lucas su sabiduría. Lucas escuchaba atento, con los ojos brillantes de ilusión, y le hablaba a su padre de su mayor sueño, tener algún día muchas mulas fuertes y sanas, y ser reconocido como el mejor arriero de toda la región. Don Juan lo miraba con orgullo y le respondía con la serenidad de los hombres de fe: hijo, si trabajas con amor y disciplina, si eres justo y mantienes tu fe en Dios, ese sueño será tuyo. Y antes de dormir, se arrodillaban juntos y elevaban una oración simple, pero profunda, dando gracias por el pan, por los animales y por la vida. En la misma región vivía Ricardo, un hacendado conocido por tener más mulas que nadie. A primera vista, parecía tenerlo todo: dinero, poder y trabajadores a su servicio. Sin embargo, detrás de su aparente éxito se escondía un corazón arrogante y altivo. No sentía gratitud por lo que tenía, ni respeto por quienes lo rodeaban. Ricardo era un amo cruel con sus animales. Cuando salía a supervisar el transporte, su presencia imponía silencio y temor. Si una de sus mulas tropezaba o caía por el peso, Ricardo no mostraba compasión alguna, bajaba de su imponente caballo y golpeaba al pobre animal con furia. Sus arrieros, temerosos de perder el empleo, solo podían mirar en silencio como aquel hombre descargaba su ira sobre seres inocentes. La gente de la comarca, aunque lo respetaba por su posición, en el fondo no lo quería. Decían que su corazón era duro como las piedras del camino. Ricardo tenía riqueza, pero no paz, poder, pero no respeto. En cambio, cuando don Juan pasaba con sus 4 mulas, las puertas se abrían, los niños corrían a saludarlo y los ancianos le deseaban bendiciones, porque en aquella tierra, la bondad todavía valía más que el oro. Un día, mientras don Juan y Lucas cerraban sus mulas, apareció Ricardo en su caballo. Al ver a don Juan inclinado, trabajando, dijo en tono de burla: ¿todavía con esas mulas viejas, Juan? ¿No te da vergüenza seguir trabajando con esos animales? Don Juan, con calma, limpió el sudor de su frente y respondió: Ricardo, no hay vergüenza en cuidar lo que nos da de comer. Estas mulas, aunque viejas, nunca me han fallado. Ricardo soltó una carcajada sarcástica. Claro, a ti y a tu hijo lo que les sobra es fe, no mulas. Pero la fe no da mucho dinero. Yo tengo más de 100 mulas y contratos en 3 pueblos. Mis bolsillos no conocen la necesidad. Se inclinó y añadió con voz burlona: la fe puede llenar el alma, pero no el bolsillo. Mira a tu hijo, condenado a ser pobre si sigue tus pasos. Lucas apretó los puños. Su respiración se agitó, pero esta vez no se contuvo. Dio un paso al frente, con la mirada firme. Señor Ricardo, usted se burla de mi padre y de mí porque solo tenemos 4 mulas. Pero le diré algo: no es la cantidad lo que hace grande a un hombre, sino su corazón. Algún día seré el mejor arriero de esta región, y tendré muchas mulas, pero no para presumir como usted. Las tendré porque Dios exalta al humilde y derriba al orgulloso. Al final, quien siembra con bondad, cosecha abundancia.
El silencio se apoderó del lugar. Lucas añadió con serenidad, usted tiene riquezas, pero un corazón sin compasión es como una mula sin camino. Mi padre me enseñó que lo que se gana con soberbia, se pierde con el tiempo. Ricardo lo miró con desdén, dio media vuelta y, antes de marcharse, murmuró, ya veremos, muchacho. Los sueños no alimentan a las bestias. No imaginaba que aquellas palabras serían una profecía. Al día siguiente, don Juan y Lucas descendían por una vereda cuando vieron a Ricardo y sus hombres detenidos. Una de sus mulas se había atascado en un pantano. Muévete, bestia inútil, gritaba Ricardo, golpeando al animal con un palo. Los arrieros miraban con impotencia y tristeza. Don Juan, con el ceño fruncido, se acercó. Ricardo. ¿Qué haces? ¿Has perdido la razón? Esa pobre bestia confía en ti y tú la tratas como si no valiera nada. No te metas en lo que no te importa, respondió Ricardo. Son mis mulas y las trato como quiero. Eres un necio y un amo cruel, dijo don Juan con autoridad. ¿No entiendes que Dios defiende la causa de los inocentes? Recuerda que hasta las bestias tienen ángeles que las protegen. Llegará el día en que te lamentarás de esto. Lucas, mientras tanto, ayudaba discretamente a los arrieros a liberar a la mula. Cuando el animal finalmente se puso en pie, en los rostros de aquellos hombres quedó grabada la diferencia entre un amo altivo y un hombre justo. Pero el destino, que nunca avisa, estaba a punto de poner a prueba el corazón de don Juan y su hijo. Una mañana gris, mientras cruzaban un camino sinuoso junto a un barranco, la tierra tembló. Un deslizamiento repentino arrastró a dos de sus queridas mulas al vacío. Don Juan y Lucas se arrodillaron, con el corazón roto. No solo habían perdido su sustento, habían perdido a parte de su familia. Desde ese día, el silencio se instaló en la finca. Los ingresos disminuyeron, pero no perdieron la fe. Cada noche, se arrodillaban juntos. Señor, oraba Lucas, no te pedimos riquezas, solo la fuerza para seguir adelante y la paciencia para esperar tu voluntad. Don Juan enfermó, y Lucas asumió todo el trabajo. Las burlas de Ricardo no cesaban. ¿Qué pasó con tu fe, Lucas?, le gritaba. Parece que tus oraciones no fueron suficientes. Pero Lucas no respondía. Apretó los dientes, miró al cielo y siguió caminando, sabiendo que los caminos de Dios son misteriosos y que, a veces, la prueba es la antesala del milagro. Una mañana, mientras Lucas avanzaba por un atajo, vio a un anciano de barba blanca sentado a la orilla del camino. Su rostro reflejaba un agotamiento extremo. Joven arriero, dijo con voz débil, estoy muy cansado, tengo hambre y sed, y estos 2 sacos pesan más que mis años. Lucas, recordando las enseñanzas de su padre, no lo dudó. Abrió su alforja y le ofreció su comida y agua. Señor, coma y beba. Lo poco que tengo lo comparto con gusto. El anciano sonrió agradecido. Hijo, también necesito que me ayudes con estos sacos. No tengo fuerzas para seguir. Lucas miró sus 2 mulas, ya cargadas al máximo. Mis bestias ya van llenas, señor. Si no entrego esta carga a tiempo, no podré comprar las medicinas de mi padre. Pero no podría irme dejándolo aquí. Descargaré las mulas y lo ayudaré primero. El anciano lo miró con unos ojos profundos, casi luminosos. Tienes un buen corazón. Antes de ti pasó otro hombre con muchos arrieros. Le pedí ayuda, pero fue arrogante y cruel. Ese hombre es Ricardo, mi vecino, dijo Lucas. Su corazón es egoísta. Lo sé, respondió el anciano. El bien y el mal siempre se cruzan en el mismo camino. Pero solo uno deja huellas que el cielo recuerda.
Lucas llevó primero los sacos del anciano al pueblo y luego regresó por él, montándolo en una de sus mulas. Durante el trayecto, le contó su historia, la fe de su padre, la pérdida de sus animales y su confianza en Dios. Al llegar, el anciano le dijo: «Joven arriero, no tengo cómo pagarte, pero Dios te recompensará multiplicado». Y antes de despedirse, añadió: «En el lugar donde me encontraste, hay un desvío. Entra por ese camino y a 1 kilómetro encontrarás algo especial». La voz del anciano tenía una autoridad que no parecía humana. Lucas sintió una paz profunda. Se despidió y, cuando se dio la vuelta para mirarlo una vez más, el anciano había desaparecido. El camino estaba vacío. Intrigado, Lucas llegó al desvío. El sendero parecía oscuro, pero algo en su corazón le dijo que debía confiar. Se adentró por el camino desconocido y entonces los vio. Frente a él, junto a un arroyo, se encontraban un burro imponente de pelaje gris brillante y una yegua negra tan hermosa que parecía sacada de un sueño. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas. Comprendió de inmediato. Aquel anciano era un ángel de Dios. Esto no era una casualidad, era la respuesta a sus oraciones. De aquel burro y aquella yegua nacería el destino que cambiaría su vida. Esa noche, padre e hijo se abrazaron emocionados, dando gracias a Dios por su infinita misericordia. Al día siguiente, Ricardo pasó por la finca y se detuvo, consumido por la envidia al ver los nuevos animales. No entendía cómo aquellos hombres pobres ahora tenían ejemplares tan magníficos. Con el pasar de los meses, ocurrió otro milagro. La yegua dio a luz a 2 mulitos gemelos, algo nunca antes visto en la región. La tropa de Lucas comenzó a multiplicarse, superando en número a la de Ricardo. Uno a uno, los arrieros de Ricardo lo abandonaron para pedirle trabajo a Lucas, quien los recibió con humildad. Para colmo, las propias mulas de Ricardo huían para unirse a la manada de Lucas, como si el mismo cielo las guiara. Finalmente, oprimido y avergonzado, Ricardo le vendió a Lucas lo que quedaba de su tropa. Aquel que una vez se burló de la fe ajena terminó vacío y solo, mientras Lucas y don Juan prosperaban, recordando cada día que Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Con los años, Lucas se convirtió en el arriero más respetado de la región, dueño de muchas mulas y vastas tierras. Pero nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones de su padre. Trataba a sus arrieros como hermanos y cuidaba a sus animales con ternura. Don Juan, ya anciano, lo observaba con orgullo desde el corredor de su casa, viendo cómo aquel muchacho que un día solo tuvo fe, ahora también tenía abundancia, sin haber perdido jamás la humildad. Y cuando alguien le preguntaba a Lucas cuál había sido el secreto de su éxito, él sonreía y decía: «Todo lo que tengo nació de la fe, del trabajo y del amor que mi padre me enseñó». Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe y la bondad. No olvides suscribirte para recibir más relatos que alimentan el alma. En tu pantalla encontrarás más historias esperando por ti. Gracias por acompañarnos. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre.